vamos a ver algunos tipos de trabajo, tipos de empleo, ¿verdad? Y esto pues complementa un poco el trabajo que ustedes van haciendo conforme a la asignación ya establecida en el módulo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco de los empleos temporales y el empleo fijo. Esto es muy diferente a los empleos formales e informales. Ya vamos a ir viendo algunas diferencias del por qué, ¿verdad? Todos estos detalles ustedes los van a tener en cuenta quizás no ahorita, quizás no el otro año, porque la mayoría van para la universidad. Sin embargo, en algún momento de su vida sí van a poderlo tener en cuenta para tener un conocimiento de qué tipo de empleo es que nosotros como personas es que vamos a ejercerlo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco ahorita sobre el empleo temporal y el empleo fijo, ¿verdad? Los empleos, bueno, dice ahí, ¿verdad? Los empleos se pueden clasificar por el tiempo por el cual es formulado el contrato de trabajo, el cual puede ser temporal o fijo. Hay una diferencia entre el empleo formal y el empleo informal. Esto, bueno, yo se los mencioné, más adelante también lo vamos a hablar. Es que el empleo formal es donde hay un contrato de por medio. En el empleo informal es más de palabra. Pero ambos empleos, tanto informales o formales, pueden ser temporales o pueden ser fijos. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿hay empleos fijos sin que tengan que ser con contrato? Y sí, hay empleos fijos que pueden ser sin contrato, empleos fijos que pueden ser informales y empleos temporales que pueden ser incluso por contrato, ¿verdad? Eso depende mucho del empleador que vaya a proporcionar el empleo a dicha persona. Pero sí existe la posibilidad de que existe un empleo temporal con contrato y un empleo fijo sin contrato, ¿verdad? Bien, se denomina como empleo temporal aquel puesto de trabajo para el cual se contratan los servicios de una persona durante un periodo determinado, que puede ser, por ejemplo, por 3 meses, por 6 meses, un año, etcétera. Cuando hablamos de temporal, obviamente, pues la palabra lo dice, es por un tiempo. Y esto lo determina, vuelvo y repito, lo determina el empleador, ¿verdad? El empleador y el empleado llegan a un acuerdo del tiempo por el que se va a ejercer este trabajo, este empleo, etcétera. En algunos países, de hecho, existen empresas dedicadas exclusivamente a contratar trabajadores para empleos temporales. En dicho caso, eh, el trabajo temporal supone la celebración de un contrato entre tres partes, trabajador, la agencia temporal y el empleador. Esto se ve mucho con ciertas empresas. Por ejemplo, voy a poner una de acá en Nicaragua, con Claro. Claro proporciona empleo temporales, ¿verdad? Por ejemplo, los vendedores. Los vendedores podrán o no hacer un contrato, eso ya sería otro tema. Pero, por ejemplo, los vendedores no un puesto fijo, ¿verdad? No es algo como que un puesto fijo que va a estar ahí de una manera fija y que no está sujeto a cambio, no. El empleo temporal, por ejemplo, el de Claro, ¿verdad? Puede ser por un mes, por 2 meses, etcétera. También cuando hablamos de temporal, muchachos, hablamos del el puesto, ¿verdad? Por ejemplo, usando el mismo ejemplo de Claro, yo puedo ser un vendedor en la zona de Multicentro La América, ¿verdad? Por un mes. El siguiente mes me asignan de vendedor en Metrocentro y me están cambiando de forma temporal en cada lugar. Esto también se mira mucho con estas personas que son vendedores en los supermercados, que un tiempo están acá, otro tiempo están allá y así de una manera temporal están ejerciendo su trabajo, ¿verdad? Hay riesgos con la cuestión del empleo temporal, sí, ¿verdad? Ya que al no ser fijo, entonces puede ser de que el empleo pues no es seguro, ¿verdad? Y lo que un empleado busca en un trabajo
una estabilidad económica. Entonces, la estabilidad económica se logra a través de un empleo fijo. Un empleo temporal también, ¿verdad? Pero es diferente. El empleo temporal, una diferencia entre el empleo temporal y el empleo fijo es también la ganancia, ¿verdad? El empleo temporal puede tener una ganancia fija igual que el empleo fijo, pero también el empleo temporal, que esta vendría a ser una desventaja, puede proporcionar, una ganancia relativa, es decir, según lo que vaya a hacer el trabajador y según lo que haga, pues este gana. Entonces, hay ciertas ventajas y desventajas. También el empleo temporal tiene una ventaja con respecto al horario, que el horario puede ser más flexible y esto podría ser un arma de doble filo, pero en muchas ocasiones se considera como una ventaja. Por favor, Miguel, lee esta primera parte del empleo de medio tiempo y de tiempo completo. Ok. Generalmente los empleos tienen una jornada laboral de 8 horas por día. Sin embargo, las personas pueden optar por trabajar turnos completos o medios, según su conveniencia o posibilidades. Ok, entonces aquí entramos a otro tipo de empleo, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de empleo, muchachos, no es que cada uno es diferente del otro. En algunas ocasiones podemos encontrar una mezcla, por eso les decía, hay empleos temporales que son con contrato y hay una mezcla entre un empleo formal y un temporal. Ahora dedicamos al tiempo, ¿verdad? Y hablamos del medio tiempo y del tiempo completo. La jornada laboral, o sea, es decir, el tiempo completo que un trabajador puede llegar a ejercer son 8 horas, ¿verdad? Por día. Y estas 8 horas son como una ley, obviamente. O sea, es decir, que el trabajador que hace más 8 horas tiene derecho a recibir lo que se le llaman hora extra, ¿verdad? Que una hora extra, pues ya dependerá del pago según la empresa de cómo pague la hora extra, pero está normado que lo que alguien debe de ejercer en un día son 8 horas. Y cuando hablamos de medio tiempo, obviamente aquí deducimos, ¿verdad? Si el tiempo completo son 8 horas diarias, el medio tiempo serían 4 horas o menos, ¿verdad? Por favor, Marcela, lee el empleo de medio tiempo. Esos dos párrafos, por favor. El empleo de medio tiempo es aquel en que se contrata a una persona para que ejecute una serie de funciones únicamente durante la mitad de la jornada usual de trabajo. Este tipo de empleos son muy procurados por los aprendices, pasantes o estudiantes, que compatibilizan su actividad laboral con sus estudios para ganar un poco de experiencia y algunos ingresos económicos extra. Ok. El empleo de medio tiempo es aquel que se le da, como dice ahí, ¿verdad? A los pasantes, ¿verdad? Aquellos universitarios que están todavía en los últimos años de su carrera y necesitan tener un poco de experiencia y obviamente generarse algunos ingresos. El empleo de medio tiempo, aunque se supone que en teoría debería dedicarse a este tipo de personas, es decir, a los jóvenes, a los estudiantes, para generarle experiencia e ingresos. Tristemente tenemos realidades como pues la de nuestro país, donde se ofrece empleo de medio tiempo y a gente con mucha experiencia. ¿Por qué se ofrecen empleos de medio tiempo? Por lo mismo, ¿verdad? Porque un estudiante obviamente no tiene el tiempo completo para dedicarse a un trabajo. Obviamente eso a la empresa le conviene o al empleador le conviene porque paga la mitad de lo que pagaría. Entonces lo mismo, aplicando esa misma lógica, lo hacen con un adulto que ya puede tener experiencia en algún campo, qué sé yo. Y al tener, al tener que ahorrar la empresa dinero para ello, entonces prefieren contratar gente para medio tiempo que alguien por tiempo completo, ¿verdad? Y el tiempo completo, a ver, por favor, Sofía, lee esas últimas dos líneas del tiempo completo. Por su parte, en el empleo de tiempo completo, la persona es contratada para que realice un conjunto de labores durante la totalidad de la jornada laboral.
Entonces, o sea, y ahí está la diferencia, ¿verdad? Que cuando una persona tiene un trabajo a tiempo completo, tiene especificaciones de qué es lo que va a hacer cada día. O sea, sabe que yo llego tal día y ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a ejercer de, qué sé yo, de 8 de la mañana, calculando 8 horas, a ver, a 5, 4, 5 de la tarde. Entonces yo en ese periodo yo voy a tener que ejercer ciertas labores concretamente y establecidas. En cambio, el empleo de tiempo completo, las actividades son cambiantes, ¿verdad? Al no ser un empleo de tiempo completo, es decir, que hoy está y ya mañana no, entonces se le asignan labores eh, secundarias. Por eso es que hay una diferencia el trabajo de tiempo completo y medio tiempo, ¿verdad? Ahora bien, entramos a la parte de lo formal y lo informal, ¿verdad? Los empleos se pueden categorizar de dos maneras, formales e informales. Esto es algo que ustedes, yo doy por hecho, ¿verdad? Que ya investigaron, pero igual lo vamos a tocar de una manera rápida. Por favor, Katia, lee la primera parte del empleo formal. Los empleos se pueden categorizar de dos maneras, en formales e informales. Se denomina como empleo formal aquel que se encuentra formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador y que se ajusta a los requerimientos de la ley como el pago de impuestos, seguridad social, presentaciones, entre otros. El empleo formal puede ejercerse tanto en el sector público como en el privado y forma parte de las estadísticas oficiales sobre el empleo general de un país. Ok. Ya aquí en la parte del empleo formal, muchachos, entramos al sector privado y el sector público, ¿verdad? Porque son dos sectores que no, bueno, sí, que dividen un poco la parte económica en la sociedad de acuerdo a las dependencias, las exigencias de cada uno. El empleo formal, ¿cuál es la característica principal? Que está bajo contrato, ¿verdad? Existe una celebración de un contrato de trabajo entre el empleado y el empleador. Y obviamente aquí hay ciertas características, en algunas ocasiones beneficios, como ahí dice, ¿verdad? El pago de impuestos. Este no sería tanto un beneficio que digamos, pues, porque técnicamente es quitarle el salario al trabajador para dárselo al Estado, bajo la excusa de, no sabemos, pues, pero ellos buscan alguna excusa por la cual requerir un impuesto. También la seguridad social. La seguridad social obviamente, como lo dice, una seguridad social que tiene que ver un poco con la salud, mucho tiene que ver con la edad, ¿verdad? Ya cuando uno paga su seguro social, llega a la edad de 60 años, es decir, la tercera edad, tiene derecho a recibir su pensión. Por eso, ¿verdad? Es mentira, aunque la seguridad social, en este caso de nuestro país, está bajo la administración del Estado, la seguridad social es un beneficio que se genera a la persona que ha pagado su seguro. Y en el empleo formal llevan una ventaja, ¿verdad? Que como está bajo un contrato, este trabajador también tiene derecho a su seguro social. Y, bueno, eso sí sería un beneficio, ¿verdad? Porque en el seguro social abarca muchas cosas. Yo sí, yo siendo un trabajador de una manera formal, puedo, si tengo algún problema de salud, puedo ir a un médico y pues, que me chequeen. Y eso es algo que al ser un beneficio no quiere decir que algo que me regalan, ¿verdad? Es algo que se sustenta del salario que yo recibo de mi manera de trabajar formal, ¿verdad? Siempre recordemos esto. Estos beneficios no son regalos ni de la empresa hablando por el sector privado, ni del Estado hablando por el sector público. Son beneficios que el trabajador como tal tiene derecho por ejercer su labor. Prestaciones, estas prestaciones, bueno, también hay otras características, bueno, sí, son beneficios, medio prejuicios, pero son algunos pagos que se tienen que hacer. En algunos casos recibe algún beneficio, en otros casos no recibe beneficio. ¿Verdad? Esto ustedes lo van a tener muy en cuenta el día que tengan un trabajo formal, el día que ustedes firmen contrato, que reciban su colilla de INSS, por ejemplo, una de las
sí, algunos beneficios son como que recibes medicamentos y no tienes que pagar por ello. A ver, las citas médicas tampoco tienen un costo, algunas operaciones tampoco, entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Todo eso se debe a la formalidad de un trabajo. Bien, vamos con la parte del empleo informal, ¿verdad? Por favor, Melanie, por favor, lee esos dos párrafos. El empleo informal, por otro lado, es un sector de la economía que se encuentra al margen del control tributario y que se caracteriza por comprender la actividad laboral de trabajadores independientes que incumplen la normativa legal. Por ejemplo, vendedores ambulantes, trabajadoras del servicio doméstico, limpiavidrios, entre otros. Un empleo informal no cuenta con la protección que estipula la ley para las relaciones laborales, de modo que no poseen protección social por parte del Estado y tampoco son estables económicamente para quienes lo realizan. Bien, el empleo informal, obviamente partimos con la característica de que este no está bajo un empleo, perdón, bajo un contrato, ¿verdad? Sino que es de palabra. Y el control aquí no se lleva el contrato. O sea, cuando yo tengo un empleo formal, es decir, bajo un contrato, yo me rijo bajo lo que yo firmé en el contrato. Por eso es muy importante, y aquí hago un paréntesis, ¿verdad, muchachos? Que ustedes antes de firmar, tal vez ahorita ustedes no se dedican mucho a firmar, más que todo en la parte de atrás del cuaderno, pero, perdón, pero cuando ustedes lleguen a firmar algo, por favor lean lo que están firmando. O sea, es increíble que muchas personas caen, aquí en Nicaragua es muy común esto, muchas personas caen en la estafa por el simple hecho de que no leyeron lo que firmaron. Entonces, ellos te prometieron, qué sé yo, y yo conozco algunos casos donde te prometían el premio de $10,000 de no sé qué rifa, de no sé qué actividad, y solo tenías que firmar un papel. Y la persona muy campantemente, sin leer el papel, firmó entregando ciertos bienes que ésta poseía. Entonces, no cometamos ese error, ¿verdad? Aquí este paréntesis es para ello, invitarles a leer siempre que lo que vayan a firmar, ¿verdad? Para que sepan que ustedes van a firmar algo bajo su conocimiento. Aunque sea un contrato sencillito, aunque sea un contrato pequeño, aunque sea algo más grande, por favor, léanlo. Léanlo porque créanme que eso a la hora de defenderse de forma legal sirve mucho, ¿verdad? Porque cuando uno de manera legal puede sustentar algo, ya como que cuesta mucho que te lleven una parte contraria. Entonces ustedes lean lo que vayan a firmar. Y una vez que firmen, tengan en cuenta algo. Cuando ustedes firmen, ya eso es bajo su responsabilidad. Es decir, que si ustedes firmaron un documento, sea cual sea, ustedes están asumiendo la responsabilidad de ese documento, porque se supone que ya lo leyeron, ¿verdad? Pero bien, cierro el paréntesis. Y al no estar un empleo informal, al no estar regido bajo un contrato, obviamente no está incorporado a que estipule lo que la ley manda. Obviamente, cuando hablamos de un contrato, que eso sería otro tema, estamos hablando de que un contrato se rige bajo las leyes, ¿verdad? En este caso hablamos de las normativas de empleo, entonces bajo todas estas normativas se elabora un contrato. Ahora bien, la parte de informal, no, al no haber un contrato, entonces obviamente no tiene los beneficios que se tiene con un trabajo formal, ¿verdad? Por eso pone de ejemplo aquí vendedores, ambulantes, trabajadores de servicios domésticos, limpia vidrio, entre otros, ¿verdad? Y sobre todo aquí en Nicaragua, que los empleos informales sobran, ¿verdad? Ustedes podemos poner, por ejemplo, los mercaderes, ¿verdad? Los que trabajan en un mercado. Podemos poner muchos otros que los trazapatos, los que andan, ahora que está de moda, ¿verdad? Lo andar vendiendo mascarilla, los vende mascarilla, qué sé yo. Entonces todos estos empleos que son de una forma informal no tienen los beneficios que tiene una persona que trabaja bajo contrato, es decir, que no tienen el seguro social, no tienen derecho a una salud pues pagada por su propio trabajo, no tienen derecho a los beneficios que se tiene con un derecho, perdón, con un trabajo formal. El empleo informal no cuenta con protección estipulada por la ley, obviamente porque no está bajo contrato. Y obviamente eso sería una desventaja. También, perdón, tampoco
estable económicamente el empleo informal para quienes obviamente trabajan de esta forma. ¿Por qué? Porque al ser informal no hay algo que reglamente un pago y obviamente el pago sería relativo, depende de lo que esta persona trabaje, haga o bueno, depende del trabajo. Entonces, el empleo, aquí mencionando un poco el empleo formal posee un salario fijo, sí. ¿El empleo informal posee un salario fijo? No. El empleo informal depende de lo que el trabajador quiera desenvolver, ¿verdad? Ahora bien, dependiendo de la legislación de cada país, un trabajo informal puede ser considerado ilegal, aun cuando no realice actividades directamente ilícitas. Aquí nos vamos a meter un poco, ¿verdad?, a lo que es la parte de las normas del derecho. Ya la vez pasada creo que con usted hablé y poníamos un ejemplo en el que podíamos profundizar un poco sobre, hablamos de la prostitución, pero lo hablamos de un aspecto moral, ¿verdad? Porque estamos tocando la dignidad del trabajo. Ahora no, ahora vamos a verlo desde una parte política, de una parte legislativa del derecho. ¿Por qué? Porque hay trabajos que son considerados ilegales, aun cuando no realicen directamente actividades ilícitas. Y aquí, por ejemplo, está la prostitución. O sea, la prostitución no es una actividad ilícita, pero legalmente no es correcto ejercerla. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque, miren, en el derecho, muchachos, tal vez ustedes cuando estén en la universidad, quienes vayan a estudiar derecho, quienes tengan que ver con algo de derecho, se van a dar cuenta que el derecho se rige bajo la equidad, bajo la igualdad, no va tanto sobre lo moral, si es bueno o no es bueno. Se va sobre lo que es justo y lo que no es justo. Sí, obviamente influye mucho la moral, pero no es su principal fuente, ¿verdad? Más que todo es por lo lícito, lo ilícito, ¿verdad? Sobre lo que es legal o ilegal. Entonces, en el derecho hay ciertos trabajos que son considerados como ilegales, aunque no realicen actividades ilícitas. Por eso se especifica, ¿verdad? Aquí abajo dice, ¿verdad? No obstante, entre los trabajos informales considerados ilícitos están la venta de piratería, el tráfico de droga o de armas, entre otros. Yo pondría en tela de duda el tráfico de droga o de armas, porque obviamente sí es una actividad ilícita, porque obviamente el resultado no es el mejor. La venta de piratería todavía sí es ilegal y no es directamente ilícita porque, bueno, dependiendo del tipo de piratería. Pero a lo que voy es esto, ¿verdad? Que el trabajo que es ilegal, pero no es directamente ilícito, entonces, pues no se podría ejercer viéndolo de un aspecto político, ¿verdad? Un aspecto del derecho. Y y termino, ¿verdad?, haciendo la aclaración que no es lo mismo un trabajo ilegal que ejercer un crimen. Por eso yo les decía la vez pasada, no romanticemos el crimen, ¿verdad? No considerar que alguien roba por necesidad, que alguien vende o trafica drogas por necesidad, no. O sí, bueno, en resumen eso, no romanticemos el crimen o no lo consideremos como un empleo, porque eso no es un trabajo, ¿verdad? Y, y bien, con eso terminaríamos el día de hoy, muchachos. Esta es la parte, como les decía al inicio, la parte técnica de lo que es un empleo. Ya vimos, ¿verdad? Lo que es un empleo formal, informal, medio tiempo, tiempo completo. Y